Tengan ustedes muy buenos días. Vamos precisamente a poder eh, a ver en este caso la última parte de lo que viene a ser nuestra unidad número 2 y habíamos quedado de que precisamente íbamos a ver la parte, en este caso, la parte práctica del desarrollo, en este caso, de lo que viene a ser un proyecto agroproductivo. El ejemplo que yo les estoy tirando en este caso con un ejemplo que se está poniendo en este caso es con Farjol. Es, es un proyecto que se ha desarrollado para poder ser presentado al proyecto CAR, que es en este caso proyecto de acción rural dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Ya? Este documento, ustedes lo tienen en el aula virtual y habíamos quedado la anterior ocasión, la última clase, que esto ustedes tenían que haberlo ya mirado, como quien dice, haberlo ojeado, tenían que haber sido un poquito curiosos con relación al tema del análisis de este documento, para que el día de hoy pues, puedan tener más preguntas relacionadas precisamente con el tema de la construcción de este documento. De todas maneras, vamos a hacer un análisis y vamos a dar la explicación de en qué consiste y qué es lo que vamos a encontrar ustedes precisamente en lo que viene a ser esta planilla parametrizada. Empezaremos por algo sencillo. ¿Qué es una planilla parametrizada? Pues es simplemente un documento en Excel cuyo trabajo ha sido prediseñado o preelaborado. ¿Cuál es la ventaja de tener una planilla parametrizada versus una simple hoja de Excel? Pues la simple hoja de Excel nosotros tendríamos que construirla prácticamente, es decir, tendríamos que introducir dato por dato, introducir fórmula por fórmula, y eso nos llevaría, como quien dice, a un mayor esfuerzo, una mayor tiempo, mayor dedicación, y probablemente nos lleve también a que si yo no manejo de forma adecuada el Excel, pues pueda truncarme, como que dice, en el camino, y no pueda llegar, como dice, a un buen puerto cuando yo elaboro, en este caso, un proyecto agroproductivo. Bien, el ejemplo que ustedes tienen es una planilla parametrizada que ya tiene toda la información necesaria para poder cumplir con los requisitos establecidos en todo lo que vienen a ser los proyectos exigidos para el Ministerio de Desarrollo Productivo. De tal manera de que ustedes, como ya conocen, ustedes saben, que en lo que nosotros desarrollamos, en este caso, eh, nosotros tenemos dos situaciones que ustedes van a encontrar. Lo que van a tener ustedes en la parte final, en la parte debajo de este documento, pues son cada una de las hojas, en este caso de Excel que se están mostrando, pues nos van a llevar finalmente, hay un conjunto de hojas que están interlazadas, que cada una de estas tienen, como quien dice, fórmulas que nos van a llevar el dato que vamos a introducir en la línea base o en el año 1 nos va a llevar a acumular al año 2, al año 3, hasta finalmente nos llega una hoja de resumen, donde toda la información que hemos llenado en el año 1 hasta el año número 10, pues va a estar prácticamente reflejada en la misma. Bien, ¿por dónde tenemos que empezar a llenar un formulario como este? Pues nosotros tenemos que entender que van a existir dos tipos de planillas, que de aquí en adelante pues lo vamos a ir viendo. Una situación sin par y una situación con par. Sin par significa que esta es la forma como se produce alimentos en una determinada zona. En este caso, en el proyecto que ustedes están desarrollando, pues tienen que ya decirnos en este caso dónde exactamente van a desarrollar. Nosotros lo habíamos pedido desde un principio que ustedes identifiquen la zona donde van a trabajar, es decir, el municipio. Por consiguiente, en función al municipio, en función a la zona geográfica en la cual ustedes están trabajando en su proyecto, pues va incluso de manera directa, va a estar relacionada en este caso con el tipo de cultivo que ustedes posiblemente vayan a emprender. De tal manera que si yo, por ejemplo, voy a elegir saipina o voy a elegir los negros,
pues automáticamente me va a trabajar en este caso o me va a relacionar que mi proyecto va a estar relacionado precisamente con el tema de horticultura para manejo precisamente de tomate, de papa, de, de frijol y otros elementos que se dan, por supuesto, en esa zona. Si mi proyecto lo estoy desarrollando en Cuevo, pues probablemente lo que esté manejando es sésamo, lo que tenga que manejar es maíz. Es decir, en función de la zona geográfica ya me va a ir delimitando, en este caso, qué es lo que yo puedo producir. Bien, entonces la situación sin par es la situación en la cual prácticamente a mí me va a generar o que se va a mostrar en este caso bajo las condiciones tal cual se vienen dando. Aquí nosotros tendríamos que tener información básica, por ejemplo, de qué se produce en ese municipio y cómo se produce y cuánto se produce. En la situación con par es a partir de esta información que hemos obtenido que probablemente, por ejemplo, tengamos una producción de 1.5 toneladas métricas de soya por hectárea y cómo yo pretendo incorporar un proyecto y llegar a producir 2 toneladas o 2.5 toneladas por hectárea. ¿Cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar para poder alcanzar ese objetivo? Bajo esta situación, sin par, lo que tenemos que nosotros llenar, debemos de saber, por supuesto, todos los elementos que se van a ir repitiendo acá. Nosotros sabemos que en la producción agronómica, pues nosotros necesitamos insumos, necesitamos materiales, necesitamos manos de obra, pues necesitamos incluso algunos servicios que van a ser necesarios prestados para cada una de las etapas de producción. Y ustedes saben perfectamente cuáles son, ¿no es cierto? Porque ya estamos hablando de personas que están en octavo, séptimo semestre, entonces saben precisamente cuáles son las actividades que se desarrollan para poder tener un determinado, un determinado cultivo. Uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta son estos dos, para poder ir llenando. Fíjense que tenemos insumos y tenemos insumos, pero tenemos costos variables, insumos con costos variables e insumos con costos fijos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los costos variables son aquellos insumos, en este caso, que de repente, de forma casual o que solo por una única vez se van a presentar. En ese sentido, pues tendríamos que tomar y considerar en este caso insumos variable, aquello que por una única vez vamos a requerir. En cambio, un costo fijo es aquel insumo que de forma permanente e incluso durante todo el periodo de vida de mi proyecto voy a requerir. Un insumo que, por ejemplo, puede ser un insumo que yo voy a necesitar o un recurso que yo voy a necesitar, por ejemplo, durante toda la vida útil de mi proyecto es por ejemplo, el servicio de riego por goteo, por ejemplo. Entonces, si yo lo puedo llegar a considerar un insumo, entonces ese servicio o ese recurso que yo voy a utilizar, pues lo voy a utilizar para el mes de enero, lo voy a utilizar para el mes de febrero, para marzo, abril, mayo, junio, julio, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 10. Entonces, si ese es un insumo, es un gasto que lo voy a utilizar, como quien dice, en toda la vida útil de mi proyecto, entonces yo lo considero fijo. Entonces lo tengo que prever porque ese se va, en este caso, estandarizar para cada uno de los años de vida útil de mi proyecto. En cambio, si lo que yo voy a utilizar o que si yo voy a emplear es simplemente un gasto ocasional, entonces lo voy a tener como en este caso como un costo variable. Entonces, esos dos elementos lo tienen que tener, por supuesto, muy, pero muy, en este caso, muy, muy claro, ¿ya? Luego vamos a tener, por supuesto, el caso de la ITIN, unidad de uso local, cantidad, precio unitario, factor de conversión. Perfecto. Entonces, fíjense que en este caso, en la mira, es un proyecto con el cual se ha producido, en este caso, frijol. Para ello, en el proyecto se tomó en cuenta, no se tomó en cuenta el tema de insumos, no se tomó en cuenta materiales, porque este es el primer momento. ¿Cuál es el primer momento? Y tenemos un segundo momento. El primer momento es, por supuesto, el tema, todo lo que tiene que ver con el tema de siembra, ¿no es cierto? El segundo momento que está identificado en esta etapa ya es, en este caso son las labores
labores culturales que se van a desarrollar, hasta lo que viene a ser la cosecha. El segundo momento son todas aquellas actividades desarrolladas en post cosecha, por ejemplo, la limpieza del grano y otros elementos, la conservación del grano y otros elementos. Nuestro tercer momento tiene que ver con el tema ya de la administración propia, en este caso, de las actividades que se tienen que desarrollar, como por ejemplo el tema de comercialización y otros elementos. Entonces, tomamos un poquito hacia arriba, nosotros vamos a tener acá en lo que viene a ser los servicios necesarios para iniciar nuestra cosecha. Habíamos mencionado que si vamos a utilizar frijol, pues probablemente este proyecto se haya desarrollado en este caso en algunas localidades de los valles mesotérmicos. Por consiguiente, al tener en este caso las condiciones y el desarrollo de una agricultura un poquito tradicional, mecanizada pero tradicional, entonces vamos a necesitar nosotros el servicio de Romplown, de arrastra y siembra. Por consiguiente, nosotros vamos a tener, estos son costos variables. ¿Por qué son costos variables? Que no son costos recurrentes, no lo vamos a utilizar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4 y en el mes 5. Es un costo que vamos a utilizarlo, es un servicio que lo vamos a requerir en este caso solamente durante el inicio de la siembra y luego prácticamente vamos a tener que esperar 5 meses para volver a utilizar este mismo servicio. Es por eso que se convierte en un costo variable. Lo que nosotros necesitamos en este caso saber es cuántos pases por hectárea vamos a necesitar, en este caso una, y el costo unitario por cada uno de ese servicio. Para ello tenemos que identificar en este caso cuántas hectáreas o unidades productivas vamos a desarrollar. Con el ejemplo, ustedes tienen 200 unidades productivas o 200 hectáreas por 200 bolivianos cada una, que lo que se va a llegar a pagar, pues vamos a requerir en este caso una cantidad relativamente interesante, que es de 40.000 bolivianos necesarios para nuestras 200 unidades productivas. El factor de conversión es igual a 1, por consiguiente tenemos 40.000. Fíjense, si ustedes miran un poquito el cursor, ustedes van a ver que absolutamente todo está con fórmula, pero lo más interesante es que al ser una planilla parametrizada, también si yo quisiera de repente hacer lo que yo acabo de hacer, intentar cambiar o modificar estas fórmulas, estas planillas parametrizadas, por suerte, no me permiten hacerlo. Es decir, son hojas productivas, son hojas protegidas, todas las fórmulas están protegidas para que no se genere ningún tipo de cambio. Entonces, pues yo sigo trabajando y sigo mirando y vamos a ver que, por ejemplo, en esta primera etapa, pues yo necesito, por ejemplo, la semilla de frijol y como es una leguminosa, entonces yo necesito un inoculante. Esto con el objetivo de que pueda aumentar, en este caso, la producción de bacterias aeróbicas que nos permitan aumentar, en este caso, la proliferación de la bacteria tipo Rhizobium para que me puedan llegar a fijar más nitrógeno atmosférico con el objetivo de que al contar con un nitrógeno, pues nuestra planta pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda tener, por supuesto, una mayor productividad. Bien, por supuesto, yo tendría que colocar en este caso las concentraciones, el costo unitario de cada uno de la semilla del frijol y del inoculante, y así voy bajando. Luego tengo que prever en este caso que para la siembra yo necesito obtener en este caso jornales. Esto va a depender, que es una mano de obra contratada, va a depender de manera concreta, en este caso, si la información, nos permite en este caso desarrollar. Esto va a depender, como vuelvo a decir, de la zona, del cultivo. Si nosotros estamos en la zona norte, probablemente, por supuesto que no vamos a necesitar ni rastras ni nada de eso, pero sí necesitamos utilizar productos como es el glifosato, como es en este caso un herbicida preemergente, para poder justamente utilizarlo en siembra directa. Entonces, en función a la característica del cultivo y en función a la zona geográfica, pues yo voy a requerir algunos elementos, algunos productos, y en otros casos no. Como estamos hablando de la zona de los valles cruceños, pues vamos a requerir en este caso la precisión de 3 jornales, le vamos a pagar a 80 bolivianos por día,
y por 200 hectáreas, pues vamos a tener en este caso un gasto total de 48.000 bolivianos necesarios para cubrir este servicio. También vamos a requerir jornales de familia, se llama precisamente en esta zona. Y el jornal de familia, pues son todas aquellas personas que de alguna manera van a contribuir o van a desarrollar las actividades que son parte en este caso, de la producción. En este caso es un costo fijo porque estamos diciendo que es una persona que va a depender de nosotros y por consiguiente a este señor, pues yo le tengo que pagar de forma mensual. Por consiguiente, es un costo fijo. En este caso, habíamos hablado acá del costo variable porque lo estoy contratando para el desarrollo de la siembra. Pasa la siembra y prácticamente a este señor le estoy diciendo, o a estos tres señores le estoy diciendo, pueden irse. ¿Ya? Pueden irse, búsquensela porque yo solamente lo quiero para la siembra y para nada más. En cambio, a este señor que es mi mano de obra familiar, puede ser, por ejemplo, mi hijo, puede ser un tío que está viviendo de forma constante y que está todo el día prácticamente en el campo, entonces este señor sí tiene que ser, es un costo fijo porque a este señor yo le voy a pagar de forma mensual. Los servicios, como es el tema de la siembra de la semilla, para eso también tengo que tomarlo muy en cuenta. Las labores culturales necesarias para la producción de frijol, pues también se toma en cuenta el caso de los herbicidas, insecticidas, el abono foliar, el disecante que voy a utilizar para la parte final de mi cultivo. Se toma en cuenta los costos productivos, los costos unitarios. Yo debo de incorporar precisamente todo esto. La mano de obra presentada, en este caso para la limpieza, para la fumigación, para el abonado, también se toma muy en cuenta todo esto. Y todo esto me tiene que permitir, por supuesto, desarrollar mi proyecto, tener, por supuesto, mis datos. En el servicio de post cosecha, pues tomo en cuenta en este caso, por supuesto, la adquisición de mano de obra contratada, los jornales que yo voy a utilizar para hacer la cosecha. En este caso, voy a contratar a 2 personas y le voy a pagar 85 bolivianos cada uno. Por 200 hectáreas que van a ser necesarias, pues voy a tener un gasto de 34.000 bolivianos. Luego, por supuesto, una vez que ya ha sido cosechada, voy a necesitar una trilladora. El alquiler del mismo me va a salir de un costo variable porque lo estoy alquilando. Entonces me va a costar, por supuesto, 400 bolivianos. Eh, por el tiempo, por hectárea, por consiguiente, voy a tener un gasto total de 80.000 bolivianos necesarios para cubrir este costo. El segundo momento, que es el costo, que es el post cosecha, tengo toda la información también del mismo, que viene a ser en este caso, voy a hacer un estimado de la cosecha, que es la limpieza prácticamente, que voy a utilizar en este caso por cada uno de los quintales que yo voy a utilizar. Y aquí está el costo que voy a emplear para poder desarrollar esta actividad por hectárea, dándome un total. Fíjense que yo simplemente voy a ir anotando y voy a ir modificando estas primeras planillas, porque todo lo demás, todo lo que está en azul, todo lo que está en azul está con fórmula. Por consiguiente, yo estas fórmulas no las puedo modificar, no las puedo simplemente modificarlas, tengo que tenerlas bien claras. Y algunos servicios como tiene que ver en este caso el tema de transporte, ya en este caso la semilla de frijol. Eh, por supuesto, el tema de la comercialización, si tengo algún gasto, tengo que preverlo precisamente. Y el tercer momento con el tema de la administración. Fíjense que como lo hacemos, como esta es la situación sin par, en ninguna parte, en este caso, en ninguna zona, existen costos, en este caso, relacionados con el tema de la administración o costo de la certificación, porque en este caso son actividades que no les interesa, en este caso, a un productor común y corriente. Luego tenemos los costos del producto secundario. ¿Cuál puede ser el conducto secundario? Pues yo tengo frijol y puedo tener maíz, por ejemplo. Puede ser mi segundo cultivo. O puedo de repente tener tomate, o puedo tener pepino, o puedo tener precisamente cualquier cultivo. Entonces, un proyecto normalmente se toma en cuenta dos productos y un subproducto. ¿Ya? Entonces también hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, miramos, revisamos precisamente todas las actividades en cuanto
a los servicios en cada una de las etapas, primer momento, segundo momento y tercer momento, para poder ver cuáles son los costos en cuanto a los insumos. Por ejemplo, aquí se estaba tomando en cuenta el tema de la siembra de soya, por ejemplo. Se prevía precisamente qué es lo que necesito yo, cuáles son los servicios que necesito para poder producir soya. En este caso, semilla, inoculantes, la siembra que voy a necesitar, cuáles son mis costos fijos, cuáles son los costos que yo voy a utilizar, cuáles son las variables, en este caso, en cuanto a los insumos para poder hacer, en este caso, las labores culturales, como insecticidas, herbicidas, fungicidas que normalmente son utilizados para producir, en este caso, soya. Las aplicaciones, los costos, mano de obra que yo voy a utilizar para poder hacer la aplicación del fertilizante, del insecticida, del fungicida, es decir, tomo en cuenta prácticamente todos mis costos de producción en cada una de mis etapas. En este caso veo el tema de la post cosecha, y también, por supuesto, veo también la parte de comercialización, si es que incurro o no incurro en algún tipo de gasto, como viene a ser en este caso también la administración del mismo. Y si ustedes miran un poquito más abajo, ya encuentro luego el subproducto. ¿Qué vendría a ser un subproducto? Pues puede ser, por ejemplo, yo produzco soya, entonces puedo estar sacando leche de soya, por ejemplo. Ese es un subproducto que yo puedo estar utilizando. En el ejemplo sin par, pues seguramente no tengo ningún tipo de subproducto. Como ustedes están viendo, prácticamente no hay ningún subproducto. Puedo tener un segundo subproducto que puede ser derivado. En condiciones sin par, normalmente no tenemos ningún subproducto, ni tampoco hay la parte de administración, que esa es la diferencia que entre la condición en este caso, de la producción con par. Entonces, veamos un poquito la diferencia entre la condición con par, que ya, como habíamos mencionado anteriormente, ya aquí debe existir la presencia de un ingeniero agrónomo en el proyecto. Por consiguiente, por supuesto que debemos de mejorar la gestión, debe ser mucho más eficiente, más desarrollada, y aquí vamos a encontrar, por supuesto, servicios muy similares, porque estamos hablando de que, por supuesto, al ser desarrollada una cierta zona, para el cultivo de soya, perdón, de frijol, pues yo voy a necesitar hacer un servicio de romplawn, rastra, siembra y todo lo demás que habíamos mencionado anteriormente. Eh, Ahora, si yo voy a decir, si las condiciones de la zona me dan para poder hacer una siembra directa, pues yo tengo que también incorporar en este caso las condiciones y los costos para poder desarrollar este tipo de tecnologías en el desarrollo de mi proyecto. Debo incluir, por supuesto, los insumos en cuanto al tema de la siembra, la semilla de frijol, inoculante. Voy a ver si es que voy a mantener, por ejemplo, tengo que comparar si es que voy a mantener frijol, soya y generar un subproducto, o simplemente es posible que mi proyecto incluya el, el borrar por completo el frijol. De repente, yo soy ingeniero agrónomo y no me gusta el frijol, y porque creo que no es rentable. Entonces, en vez de frijol, yo voy a recomendar soya, o en vez de soya voy a recomendar sésamo, porque es mucho más apetecible para el mercado y lo vendo a un mayor, y tiene un mercado mucho más estable. Pues esa decisión va a depender en este caso del ingeniero agrónomo, en este caso en condición con par. Por consiguiente, pues yo voy llenando la información de mis costos variables y mis costos fijos en cada una de las etapas. Y por supuesto también voy incorporando en ese caso los datos en cuanto al costo que tiene cada uno de ellos, o el precio unitario de cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de limpieza, el abonado, el fumigado que se pueda desarrollar en cada una de las etapas, el tema de la cosecha, si voy a contratar jornal o si voy a contratar de repente a una maquinaria, en este caso, que me permita, venga y me haga, por supuesto, este servicio. Yo debo de contemplar y actualizar mis datos para poder tener un dato concreto. Si voy a utilizar, en este caso, una trilladora, el costo que me va a significar cada una de ellas, el estivado de la cosecha, el transporte al centro, la limpieza, prelimpieza, en este caso, del grano. Tomo en cuenta todos estos elementos que me van a permitir producir de forma mucho más eficiente. La diferencia, ustedes van a empezar a ver ya aquí en la parte de administración. Por supuesto, aquí encontramos la primera diferencia cuando hablamos presupuesto en cuanto al tema de la producción con par. Cuando yo voy a
desarrollar un proyecto, por supuesto, debe existir un administrador. ¿Cuánto va a ganar este señor? Pues va a trabajar por 800 bolivianos por día, y eso me va a significar, por supuesto, un monto total de 9.000, perdón, la cantidad son 800 días, el precio unitario es 1, bueno, aquí le han puesto 1. Yo le puedo poner fácilmente cuánto puede llegar a gastar, a cobrar este señor. Son 800 personas, de repente voy a trabajar, perdón, son días. El administrador va a trabajar lo vas a contratar en este caso por 800 días. Entonces estás hablando de que este señor puede estar ganando por día 30 bolivianos, 40 bolivianos por día, y automáticamente esto se va a ir cambiando. Por ejemplo, le voy a poner que va a ganar 30 bolivianos por día, y al cabo en este caso, para los 800 días, este señor se va a llevar, en este caso, 288.000 bolivianos eh, por hacer el servicio en este caso, de administración. Entonces nosotros tendríamos que prever, en este caso, eh, cuánto se le va a pagar. Entonces, todos estos elementos ustedes ya tienen que ir cambiando en este caso para poder ajustarlo a su proyecto. Y en este caso encontramos, por supuesto, el tema del subproducto, del producto secundario, y también hacer exactamente lo mismo. Modificar, podemos cambiar, podemos ampliar, podemos mejorar, porque la idea entre condición sin par y condición con par es, por supuesto, que en condición con par, pues no solamente se mejore desde el punto de vista tecnológico, sino también se mejore en cuanto a rendimiento, productividad, se ahorre, por sobre todo que se ahorre en cuanto a, en este caso, a costos operativos, porque en teoría una persona que no tiene los conocimientos pues probablemente incurra en ciertos gastos que son superfluos y haga que prácticamente el productor, bajo un sistema tradicional, tenga un costo, en este caso, muy elevado, y por ende una rentabilidad muy baja. En cambio, si te van a contratar a vos como ingeniero agrónomo, pues en una producción, en una parcela, la idea es que eh, tu experiencia, tus conocimientos hagan que, por supuesto, en la misma superficie que tienen sembrada, pues puedan producir con mayor calidad, puedan aumentar sus rendimientos y disminuir sus costos operativos. Porque se supone que al tener los conocimientos, pues vos vas a poder identificar si es que realmente es necesario, por ejemplo, la aplicación de un producto o no, esa plaga. Y vas a hacer una o de esa enfermedad hacia tu, va a hacer que precisamente que eso se dé. Luego tenemos, por supuesto, la siembra, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La siembra, la mano de obra que se va a contratar, debemos prever en este caso las labores culturales para, en este caso, el cultivo de la soya. Tendríamos que nosotros ajustar esta información, si es que va a ser soya, si va a ser otro cultivo, ¿ya? Así como sus dosis y su precio unitario por litro. Y luego, por supuesto, el tema de la aplicación de fertilizantes, de fungicidas, es decir, se toma en cuenta todos los costos operativos que forman parte, en este caso, de tu cultivo 1, de tu cultivo 2 y de tus subproductos. Así como también el tema de la administración, todos los servicios que tengan que ver con el tema de limpieza, eh, capacitación y todo lo demás se debe incluir precisamente acá. También, por supuesto, aquí se va a incluir un subproducto que puede ser derivado precisamente de la actividad que ustedes vayan a desarrollar. Vuelvo a insistir, si ustedes tienen soya, es posible que saquen torta de soya, es posible que saquen leche de soya. Si ustedes tienen frijoles, es posible que puedan también estar vendiendo, por ejemplo, torta o hamburguesas de frijol, cosas por el estilo. Entonces, se tiene que prever todos tus costos de producción en lo que viene a ser línea base. Luego vas a hacer exactamente lo mismo, vas a ir llenando, en este caso para el año 1, la misma información prácticamente, que es que vas a repetir. La idea es que puedas tener, si has definido que vas a trabajar con frijol y soya, pues en teoría, debiera de repetir hasta el año número 10 que va a durar tu proyecto. Si bueno, aquí ya vos haces un cambio si es que vas a trabajar con frijol o con soya, ¿no es cierto? Eso ya uno, el proyectista, lo define.
así como también sus costos, y tiene que estar, por supuesto, esto actualizado. Entonces, fíjense que luego nosotros vamos a ir, por supuesto, llenando esta información, vamos a llegar hasta el año 10 y vamos a hacer exactamente lo mismo que anteriormente. A partir del consolidado, fíjense que esta información ya sale de forma automática. Este consolidado prácticamente nosotros no lo vamos a tocar prácticamente, porque si ustedes miran, le ponen como quien dice, le hacen un clic en cada uno de los elementos, en cada uno de los de nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables en esta situación, en la situación sin par, y vamos a tener exactamente lo mismo en situación con par. Aquí nosotros tenemos, por supuesto, estos dos elementos, costos variables y costos fijos, en cada uno de los por supuesto, para nuestro producto principal, para nuestro producto secundario y para, en este caso, el subproducto número 1, así como también para el subproducto número 2 en el caso de que existiese. Eso uno lo va llenando y aquí de forma automática se va, por supuesto, llenando. Luego, fíjense, esta otra planilla también, fíjense cómo se tiene, aquí simplemente vamos a mirar, por ejemplo, esto es incluso ya un resumen de tus costos en situación sin par y en condición con par. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que en situación sin par, en el año 1, tienen, perdón, tendrían 556.500 bolivianos, cuanto al costo del primer año. Fíjense que en situación con par tienen 991.672 bolivianos para el año 1, y sus costos para el año 10, por ejemplo, disminuyen un poco, pero estamos hablando de 887.715 bolivianos. En el caso del año 10, para la situación sin par, es de 584.975 bolivianos. ¿Por qué esta diferencia dentro de lo que viene a ser el tema de nuestro consolidado? Pues es muy sencillo, porque resulta que en lo que viene a ser en este caso nuestra situación con par, se supone que aquí se va a hacer mejoras, se supone que acá vas a incluir el pago, por ejemplo, de un ingeniero agrónomo, se supone que acá vas a hacer una serie de inversiones y por ende, por supuesto que los costos operativos en cuanto a condición con par tienen que subir, tanto para el cultivo principal como también para el secundario, así como también para el tema de los subproductos. Luego, esto se genera de forma automática porque ya habíamos llenado precisamente hasta acá. Entonces, hasta acá lo que nosotros vamos a hacer es simplemente construir la información desde la línea base hasta el año número 10. Luego, lo que viene a ser el tema del consolidado y nuestro consolidado sin par, con par y nuestros resúmenes, si ustedes miran, prácticamente no hay absolutamente nada más que tocar. Eso de forma automática se genera y se llena. Luego, por supuesto, tenemos que prever nuestros ingresos, ¿no es cierto? Y nuestros ingresos también los tenemos que prever en este caso en las dos condiciones, en sin par y con par. Sin proyecto y con proyecto, básicamente, para que podamos entender. ¿Cuáles van a ser nuestros ingresos? Tenemos que prever, por supuesto, que en el caso en condición sin par, por ejemplo, en el caso del frijol, vamos a vender, tenemos una superficie de 200 hectáreas con una producción de un medio de 20, en este caso son 20 quintales por hectárea, con un proceso de comercialización del 98%, porque existe siempre una pérdida por el tema de la mala manipulación de la trilladora y todas esas cositas que se va a ir perdiendo, y por el tema de alguna manera de algunos elementos extraños que son parte normal, y por ende vamos en este caso a vender solamente el 98%. Cantidad producida en este caso son
son 40.000, en este caso, quintales, por las 200 hectáreas, pero las comercializadas son solamente 33.920 quintales de frijol. El precio que vamos a venderlo es de 230 bolivianos. Vamos a tener, por supuesto, un factor de conversión y todo esto nos va a permitir tener, por supuesto, una producción total de un ingreso, en este caso, de 181.000 bolivianos, perdón, 181.000 millones con 181.000 y su fracción. Luego la cantidad comercializada, los precios por tonelada, vamos a tener un ingreso anual en este caso de 901.600 bolivianos. Esto sale como que dice de forma automática. Hay algunos factores que no van a poder cambiados, por supuesto. Es decir, si ustedes miran en condición sin par, esto es para la línea base del año 1, perdón, para el año 0. Para el año 1 hacemos exactamente lo mismo, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5. Fíjense que en condición sin par prácticamente se va a repetir exactamente la misma cantidades, los mismos ingresos, debieran de, en este caso, repetir las mismas cantidades desde el año de línea base hasta el año número 10. En condición con par, habíamos mencionado que vamos a producir exactamente la misma cantidad y los mismos cultivos, perdón, aquí en cuanto a superficie, había dicho que vamos a producir en este caso ya no 200 hectáreas, sino 280 hectáreas. El rendimiento aquí aumenta, que en condición sin par teníamos 20 quintales, aquí vamos a tener 21 quintales. Aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a tener una producción, un rendimiento de 2 toneladas. En cuanto al tema de la soya, aquí también estamos previendo un puesto la presencia de un ingeniero agrónomo y aquí sacamos, por supuesto, cuánto vamos se saca toda la información, el costo de producción, cuánto vamos a vender y en teoría, por supuesto, al tener una mayor superficie de hectáreas, tiene que ser mayor nuestros ingresos bajo condición compara. Luego aquí tenemos ya un resumen. Aquí nosotros no hacemos absolutamente nada. Estos son nuestros ingresos en este caso en situación sin par y nuestros ingresos en situación con par. Y vamos a tener una diferencia en este caso entre el año 1 al año 2 hasta el año número 10 entre ambos elementos. Luego tenemos en este caso nuestras inversiones. ¿Dónde vamos a aplicar nuestras inversiones? Por supuesto a nuestro proyecto Compar. Aquí debemos de crear en este caso el tipo de infraestructura, la maquinaria que se va a comprar. Por ejemplo, vamos a comprar una limpiadora de granos, vamos a construir un centro de acopio, vamos a adquirir semilla, abono, vamos a hacer una serie de capacitaciones para que el personal sea mucho más eficiente y nos va a generar esto, por supuesto, en este caso, un ingreso total, ¿no es cierto? En cuanto a nuestras inversiones. Nuestra inversión total es de 364.000 bolivianos. Ese es lo que se va a requerir, de los cuales nosotros estamos diciendo que la fuente de financiamiento, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, nos va a cubrir el 70% del costo total. Por consiguiente, vamos a tener, por supuesto, nosotros 255.000 bolivianos, que es lo que nos va a prestar el proyecto PAR, y el 30%, que equivale en este caso a 100.000 bolivianos, a 109.000 bolivianos, equivale en este caso a la cantidad de recursos que en este caso el productor, eh, que el productor tiene que tener para poder poner como contraparte. Fíjense que en el caso de la maquinaria, en el caso de la limpiadora de cráneo, el tema de la construcción, se debe ver una depresión, se toma en cuenta, tomar en cuenta el tema de estos proyectos,
que tiene, por supuesto, habíamos dicho que nuestro proyecto está programado para 10 años, entonces también se tiene que prever, en este caso, el pago de los beneficios del capital, el pago, por supuesto, de los intereses, en este caso que se le va a hacer al ministerio a través del proyecto PAR, donde se va a prever una tasa de interés del 10%. Por consiguiente, nosotros vamos a tener acá que tenemos esto, fíjense que se extrae, fíjense que todo esto, toda esta peña sale de manera automática. Ustedes no van a hacer absolutamente nada porque la información va a ser extraída, en este caso, de la hoja de cálculo de inversiones en el C39. Y la hoja de cálculo es esta de inversiones en el C39. Y en el C39 sale precisamente los 255.000 bolivianos que van a ser parte del 70% del costo de las inversiones desarrolladas precisamente por, en este caso, por el proyecto PAR. Entonces, fíjense que yo preveo los insumos, preveo precisamente las capacitaciones, asistencia técnica, la compra de las semillas, el abono foliar y todo lo demás dentro de los costos, dentro de lo que viene a ser la inversión, para poder tener, por supuesto, un costo final de nuestra inversión en el año 1 y luego poder obtener, por supuesto, el financiamiento. Este financiamiento se tiene que pagar en 10 años y son 255.000, entonces vamos a tener en este caso cuotas fijas de 25.535,86 centavos anual, que es lo que vamos a pagar, pero vamos a tener el 10% que se va a pagar. Esto significa que el año 1 vamos a pagar 25.000 bolivianos más otros 25.000 por el tema de interés, por el 10%, que nuestro saldo capital, por el 10% de 255.000, por supuesto, es 25.000. Por consiguiente, y un poquito más incluso, por consiguiente, nuestra cuota en el año 1 es de 51.071 bolivianos. Esto, si sacamos, por supuesto, ya la diferencia entre nuestro saldo capital, entre lo que hemos pagado y lo que hemos disminuido en cuanto al tema de nuestro capital, vamos a tener ya un costo menor en este caso, de 229.000. A estos 229.000 le voy a sacar el 10% del interés y ya en este caso se convierte en 22.000. 22, en este caso 22.982 y así sucesivamente, de tal manera que al año 10 prácticamente voy a llegar a pagar la totalidad de lo que me he prestado y así como también la totalidad del interés generado, en este caso, producto del financiamiento otorgado. Luego, también se me genera de forma automática lo que viene a ser en este caso el flujo de caja. Y el flujo de caja se me va a generar en este caso en situación sin proyecto y en condición con proyecto. Flujo de caja también con proyecto. ¿Qué información se va a ir generando en mi flujo de caja? Mis ingresos desde el año 0 hasta el año prácticamente 10 y el total de mis ingresos, así como también mis costos de producción en el primer momento, en el segundo momento, de mi cultivo principal, de mi producto secundario, de mi subproducto 1 y de mi subproducto 2, en cada uno de estos momentos. Así como también el pago de la depreciación y los costos financieros que yo ya había identificado con anterioridad. Y fíjense que todo esto, así como también el gasto financiero, como el tema de la inversión, de la amortización y valor de rescate necesarios, en situación sin proyecto, pues no hay absolutamente nada. En cambio, en mi situación con proyectos, pues por supuesto tengo más ingresos, pero también tengo más gastos, porque tengo, por supuesto, el tema de los costos operativos en cuanto a mi situación en cultivo 1, en mi cultivo 2. En el ejemplo, no tengo ningún tipo de subproductos, ustedes lo pueden desarrollar como tal. La inversión es de 109.000 bolivianos, que es lo que yo voy a, en este caso, a invertir como parte, en este caso como contraparte. Los 255.000 van a ser en este caso tomados en cuenta justamente en esta etapa inicial, en la cual se va a hacer se coloca en este caso la tasa de amortización. También estoy previendo, por supuesto, fíjense, en este caso, el tema de la depreciación. Habíamos mencionado que después del año, en este caso, del año 8, yo tengo que generar una nueva inversión para poder precisamente ver el tema en este caso, de la depreciación y de la
de la utilidad, en este caso, de la vida útil de algún producto. Por consiguiente, hayamos identificado que durante el año 8 prácticamente una de las inversiones que íbamos a tener en cuanto a maquinaria ya se va a depreciar y nuevamente hay que volver a generar esta inversión. Por consiguiente, la inversión por parte nuestra como operador, en este caso como dueño de la propiedad, son un total de 240.919,40 centavos. Se prevé, por supuesto, el tema de la depreciación y se prevé también todos aquellos elementos que forman parte de nuestro cultivo. La caja, la diferencia del flujo de caja incremental, si ustedes miran, por ejemplo, producto principal dice C44 menos C5. ¿Qué significa eso? Que es, en este caso, la diferencia entre mi situación con proyecto menos mi situación sin proyecto. Por ejemplo, dice C44. ¿Qué sería C44? Pues tendría que tomar en cuenta, en este caso, los ingresos en el año 1 de mi producto principal en situación con proyecto, que sería C44, menos exactamente lo mismo, el mismo ítem, pero en situación sin proyecto, que sería mi producto principal en el año 1 de mi flujo de caja en situación sin proyecto. Esto me tiene que permitir, en este caso, el desarrollo, en este caso, de mi flujo, en este caso, incremental, de mi caja incremental, me va a permitir realmente tener la utilidad de mi proyecto. En este caso, vamos a tener, por supuesto, un saldo en caja, por ejemplo, de 229.000 bolivianos para el año 1 y 3.100.000 para el año 10. Esto me va a dar una tasa, un ban social al 12,18% de 1.343.680 y una tasa interna de retorno de, en este caso, del 0,64. La norma nos dice que cuando mi ban o mi TIR es mayor o igual a 0, el proyecto se acepta. Si el ban es menor a 0, entonces el proyecto se rechaza. Por consiguiente, estamos en condiciones para decir que este proyecto es válido y que este proyecto puede ser absolutamente financiado. Mi última hoja, que también sale de forma automática, ya es esta última hoja de cálculo donde me sale, en este caso, la evaluación privada, en este caso con una evaluación con financiamiento por parte del Estado o con evaluación, en este caso, financiera, a través de un banco, que son indicadores un poquito diferentes. Fíjense que vamos a tener, por supuesto, una TIR del 64%, en este caso con el proyecto PAR, una evaluación financiera del 52%, los indicadores están un poquito, de 1.345.000 bolivianos y 1.255.000 en caso de una evaluación privada. Una relación costo-beneficio de 1.45 en el caso de la evaluación proyecto PAR y 1.52. ¿Qué significa la relación costo-beneficio? Significa que cuando yo invierto, en este caso, un boliviano, mi proyecto tiene la capacidad no solamente de devolverme el boliviano que yo he invertido, sino de generar, en este caso, una mayor utilidad, porque estoy retornando, invierto un boliviano, pero recupero 1,45 pesos por cada boliviano invertido. Eso significa que, por supuesto, hay ganancia y que, por supuesto, el proyecto es 100% rentable. Lo último que quiero mostrarle es, por ejemplo, la sensibilidad al TIR. ¿Qué pasa si, en este caso, si elementos o variables como en este caso la sensibilidad al precio, por ejemplo, la sensibilidad a la cantidad producida o al costo variable o al costo fijo, ¿qué pasa con mi proyecto si, por ejemplo, el precio con el cual yo pretendo vender mi soya o mi prejol disminuye un 15%? ¿Qué pasa con mi tierra? Habíamos dicho que tenemos una tasa interna de retorno del 64% en condiciones normales, pero si el precio de mi prejol o de mi soya baja un 15% en el mercado, este 64% baja al 33%. ¿Qué significa? Que no vamos a ganar exactamente igual, pero
porque no es lo mismo el 64% que el 33%, pero sin embargo, aún así, 15% menos en cuanto al precio del mercado que haya disminuido, por supuesto, nos dice que en este caso que nuestras condiciones son favorables y que vamos a tener un 33% en cuanto a nuestra tasa interna de retorno. Si fuese el 10%, vamos a tener el tema de la sensibilidad del precio, nuestra es de 64%, baja al 41%. Si fuera el 5%, en este caso se mantiene en este caso con el 50%. Estos datos se toman en cuenta por si acaso con el tema de la evaluación privada, ¿ya? Este es un dato de manera concreta que se lo utiliza en este caso de manera muy concreta con las entidades financieras. Si el precio se fuese incrementado en un 5, en 10%, por ejemplo, en el caso del 15%, si el precio del mercado aumenta de valor, en este caso mi tasa interna de retorno aumentaría de un 59% a un 87%, es decir, sería mucho más rentable incluso. Y aquí se hace exactamente lo mismo para la cantidad producida, es decir, si disminuye nuestro rendimiento, si hay una sensibilidad al tema del costo variable, al costo fijo, si estos aumentan, si estos disminuyen, y por supuesto también nos dan una información muy elocuente. Estas dos últimas hojas son lo que finalmente, en este caso, una institución que va a ser la que va a entregar los quintos, es lo que mira, es lo que observa. Bien, esperemos, por supuesto, a partir ya de este momento, poder ver las consultas y las dudas que tengan al respecto.